En el tiempo en que Moisés tenía compromisos, vivía una vida bien especial. La vida de Moisés hay que leerla, estudiarla, porque cuando vemos en ese personaje todas las situaciones que tuvo que pasar, podemos ver cómo Dios tiene control de esa vida, cómo Dios tiene un plan y un propósito perfecto. Recordemos que Moisés fue ese niño que fue rescatado de las aguas por la princesa egipcia, cuando en la época de que nació Jesús, que querían o que hicieron esa muerte de los recién nacidos o niños que tenían 2 meses hasta 2 años. Y en ese tiempo pues estaba Moisés. La historia de Moisés es bien interesante y hoy vamos a tomar una parte de su vida como enseñanza. Toda su historia de vida trae grandes enseñanzas. Como él, siendo pequeñito, fue rescatado de las aguas. A raíz de eso se les llaman esas cunitas que son pequeñitas Moisés para los bebés. Y una historia hasta fascinante de su vida. Fue creciendo, tuvo el conocimiento porque fue criado por la princesa egipcia. Y en ese tiempo Egipto era la potencia mundial, tuvo la mejor educación, etc. Para después tener un propósito. Vemos la historia, en este momento no la voy a contar, sería bueno que tú leyeras esa historia en el Génesis. En el Éxodo también hay parte de todo eso. Y ver cómo los propósitos de Dios son maravillosos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo del 1 al 4, nos habla lo siguiente. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Vemos una historia. Bueno, Moisés se crió así rápidamente con la princesa egipcia, tuvo todo el conocimiento de lo que era Egipto, sus ciencias, sus estudios, fue preparado con las armas, etc. Cuando tuvo un suceso, porque pues Israel era esclavo del pueblo de Egipto, los tenían a los israelitas como los obreros, los constructores de todas esas pirámides, y en unas situaciones bien crueles, el pueblo clamó a Dios y Dios los escuchó. Y en medio de todo, pues Moisés, siendo israelita, pues él le dolió la injusticia, y en una de esas fue que asesinó a un egipcio. Tuvo que salir huyendo. Y en esa huida por el desierto fue cuando se encontró con la hija de Jetro, y bueno, ya se hizo familia con él. Y él se dedicó, él pensó que todo había quedado atrás, que había sido olvidado. Y estando ya con su suegro Jetro es cuando aparece esta historia. Entonces, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. También es una historia bien especial ver una zarza encendida, llena de fuego, pero que no se consumía. Misterioso, y eso le llamó la atención a Moisés. Y dice: y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo allá ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Es una historia bien especial, maravillosa. Realmente es un encuentro precioso con Dios. Cuando Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, Él se hace notar en cualquier circunstancia. Él nos llama la atención, y nosotros como hijos de Dios debemos estar atentos. Nos llama la atención en cuanto a diferentes formas. Nos habla a través de un líder, nos habla a través de las circunstancias del medio ambiente, en oración. Recordemos que Él es espíritu y está en medio de nosotros. Cuando Dios nos habla, algo cambia dentro de nosotros. Cambia en nuestras vidas. Él tiene muchas formas, muchas maneras, muchas veces insospechadas por nosotros para llamar nuestra atención.
para que, como lo digo, nos llama la atención, para que estemos atentos, para que lo escuchemos muy especialmente y reconsideremos nuestra vida, para que tomemos decisiones correctas o que cambiemos cosas que a Papá Dios no le agradan. Y debemos estar muy atentos, muy abiertos, muy dispuestos, muy despiertos, diría yo, a todas esas señales, porque todo el tiempo Dios nos está ayudando, todo el tiempo Dios nos está enviando esas señales. Nos puede hablar por medio de una zarza ardiente espiritual. ¿Cuáles son las zarzas ardientes en nuestra vida? Sería bueno analizar cuál es tu zarza ardiente, cuál es mi zarza ardiente. Son las cosas que nos están sucediendo. Tal vez son fuertes, tal vez son duras, tal vez son muy conflictivas, que no se pueden ignorar y que retan nuestra vida. A veces nos toma por el lado más débil, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres, bueno, por el lado donde de verdad podemos estar atentos. Él nos quiere llevar a una nueva posición, a un lugar mejor. Porque nos está invitando, nos está desafiando, diría yo. Nos está desafiando a que confiemos plenamente en Él, a que veamos su poder, a que experimentemos su poder. Él tiene millares de ángeles acampando alrededor de nuestras vidas y a mí me encanta recitarlo porque cuando yo me imagino ese cielo lleno de ángeles, y me refresca mucho esa cita donde Eliseo estaba con su siervo y los rodeaba ese ejército cruel, duro, el mayor ejército que existía en esa época, que venían a atacar a Eliseo y a Jesse, es decir, el siervo. Y era tanta la espiritualidad y la visión y la coinonía que tenía Elías, que él podía sentir, experimentar, ver con sus ojos espirituales el ejército de Dios, millares de ángeles acampando alrededor de ellos para defenderlos. Y su siervo, que no tenía esa misma relación, esa misma unidad, estaba temeroso y le decía, pero Eliseo, nosotros somos dos, mire ese ejército tan grande, 3,000 hombres armados, feroces, nos vienen a atacar. Y lo que le dice Eliseo es maravilloso y es ahí donde tenemos que centrar nuestra atención. Eliseo oró y le pidió a Dios que le abriera los ojos espirituales a Jesse y que él pudiera ver lo que él estaba viendo, el ejército celestial, listos para defenderlos. Y fue la oración de Eliseo y se le abrieron los ojos a Jesse, su siervo, y él pudo ver también ese ejército. Y a mí me encanta refrescar eso cuando estoy temerosa, cuando estoy insegura, cuando pasa algo y yo misma visualizo ese ejército acampando alrededor mío, millares de ángeles listos y dispuestos a defender nuestra causa. Tenemos que aprender a ver esas zarzas ardientes en nuestro espíritu, porque nos desafían, como lo vengo diciendo, a confiar en Dios, en un Dios que nos ama, en la plenitud, o sea, pleno, completamente, porque eso tiene un efecto eterno, un efecto perdurable. Cuando tenemos la mente, el corazón, nuestra atención dispuesta, podemos ir más allá de lo que nuestro cuerpo físico nos permite. Experimentar una presencia perfecta. Y esto pasó justamente con Moisés. Luego de que Dios le hablara a su vida, nunca volvió a ser la misma. Y aquí lo importante y aquí la clave es la confianza que desarrollamos en Dios. Porque muchas veces aparentemente no nos dirá exactamente lo que deberemos hacer en alguna situación. Pero podemos estar seguros de que Él, nuestro Padre Dios,
colocará las cosas de tal forma que será para nuestra bendición. Como está escrito en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 5 y 6 dice, fíate, confía. Fiarse, prestarse como fiador es que yo tengo un prontuario de excelencia, de que, digamos, en la economía uno busca un fiador y ese fiador responde por mí. Podemos confiar en ese Dios que responde, en ese Dios que es perfecto, en ese Dios que es sobrenatural, en ese Padre amoroso. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque nosotros como seres humanos tenemos límites, fallamos, mientras que Dios nunca nos ha fallado. Dios siempre es fiel. Su fidelidad es eterna, su fidelidad es para siempre. No nos apoyemos en la experiencia, en la sabiduría, en los años que hemos pasado, en que yo hacer perfectamente esas cosas, porque aún cuando sabemos por la experiencia, por el trabajo, por la madurez, por lo que sea, nos hemos vuelto duchos en alguna cuestión, siempre fallamos. No todo es tan perfecto, pero Dios sí es perfecto. Entonces tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. Continúa la frase, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquellas cosas que de pronto vienen no tan perfectas, Él dice, no es por ahí. Pero cuando estamos atentos, muchas veces es la intuición. Dice, pero yo no sé por qué, pero me llegó este pensamiento, yo no sé cómo, pero pensé que podía hacerlo así. A veces estamos encajando algún elemento y ¡tum! Cuadra perfectamente. ¿Y cómo lo hiciste? No sé, yo le moví así, ¡tum! Quedó. Es estar en esa coinonía, es estar en esa unidad, es aprender a conocer a papá, es caminar con Él. Dios está dispuesto a hablarnos si estamos nosotros dispuestos a escucharle. Qué lindo. Tenemos que estar dispuestos a esas señales, a esos llamados. Podemos confiar en Él porque Él nunca nos falla. Todo nos falla en este mundo. Así lo dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, porque así tengamos las mejores intenciones, no nos las sabemos todas, fallamos. Mientras que Dios sí es perfecto. Dios tiene el control de todas las cosas. Aprendamos a desarrollar esa fe, esa confianza. Aprendamos a estar dispuestos a escucharlo, porque Dios está dispuesto a hablarnos cuando ve que nuestros oídos están atentos, que nuestra atención está puesta en Él. Pero lo más importante, después de escucharlo, es seguir sus instrucciones. Muchas veces lo escuchamos, ¿será que sí? Pero entra la duda, o no, mejor a mí me gusta más así. Aprendamos a obedecerle, porque eso es poner en acción esa palabra. Si la palabra nos dice quedémonos quietos, quedémonos quietos. Si la palabra nos dice guarda silencio, guardemos silencio. Pero es que yo no me puedo quedar callado, Pues es un ejercicio que tenemos que desarrollar. Porque hay momentos, como lo dice Eclesiastés, para todo, momento de hablar, momento de callar, momento de sonreír, momento de tristeza, etc. Hay momentos donde tenemos que aprender a suplir esos momentos de acuerdo a las condiciones que esté el ambiente y como Dios nos diga. Alguna vez hablé de un devocional donde el ejército que comandaba en ese tiempo Josué, que fue el sucesor de Moisés, era la bulla. El ejército, entre más caballos y más bulla se escuchara, más atemorizaba a la aldea, al pueblo, lo que querían conquistar. Y en este caso, con Josué era guardar silencio, ir calladitos y dar las 7 vueltas a las murallas de Jericó. Porque esa era la estrategia que Dios había usado para poder vencer, para salir avantes en esa victoria, y lo lograron. Después, cuando ya era necesario que se cayeran esas murallas, pues ahí sí tenían que gritar y tenían que con júbilo y con las trompetas, y los muros de Jericó cayeron.
Dios tiene estrategias y tenemos que estar dispuestos a escucharlas, a estar atentos, pero también a obedecer la fórmula, las instrucciones que Él nos da. Dios nunca nos dirá algo que no esté a favor de nosotros. Nunca nos dirá algo que sea lo mejor para cada uno de nosotros. Aunque no conozcamos toda la historia o el final de nuestra vida, podemos estar confiados de que Dios dispone y Dios nos lleva paso a paso para completar esa historia de vida. Así pareciera que estamos derrotados, así pareciera que caímos a tierra, pero hay un Dios y hay un ejército que nos ayuda a levantarnos, que nos pone en pie, que nos dice: no temas, yo te ayudo. Que a pesar de que estemos heridos, sangrantes, podemos cumplir la meta. Cuando tenemos un objetivo, una visión, una meta delante de nosotros, no importa lo que tengamos que hacer. Mi meta es alcanzarla, mi meta es cumplirla. Y no siempre va a ser tan fácil. No va a ser un camino de rosas. Van a haber tormentas, van a haber circunstancias no tan fáciles, pero en eso consiste el reto. La carrera de obstáculos, en eso consiste, en que yo venza con mi fe aguerrida en el Padre Dios esos obstáculos para llegar a esa victoria, a esa meta final. Qué lindo, ¿verdad? Tenemos que llegar al mejor fin, a ese fin que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Él tiene la mejor historia para ti. Él tiene el mejor final para tu vida. Y es el principio de una nueva vida gloriosa en Cristo Jesús. Qué lindo. Esa es una confianza maravillosa. Gracias, Padre, por esta palabra. Y esto no es por momentos, es por toda la eternidad. Es el cumplimiento de ese plan y ese propósito que tiene contigo y conmigo. ¿Sabías que tenemos un plan y un propósito que cumplir en esta tierra? Y que si nos tomamos de la mano de Dios, que si escuchamos sus señales, que si vemos las zarzas ardientes espirituales en nuestro camino, lo podemos alcanzar. Estamos cumpliendo su voluntad. Estamos cumpliendo sus propósitos buenos, agradables y perfectos para nuestra vida. Tenemos que aprender a escucharlo. La invitación en este tiempo es: aprendamos a escucharlo. Reflexionemos sobre cada una de las circunstancias particulares que nos suceden. Bueno, a mí me pasó esto. ¿Por qué? ¿Qué me querrá decir Dios? Quiero estar atento, Dios. Si no lo entendemos, Espíritu de sabiduría, dame entendimiento de estas cosas. ¿Para qué suceden estas cosas? ¿Qué puedo hacer yo con todo esto? Y si lo hacemos día a día, pues vamos a encontrar y nos vamos a volver expertos en escuchar a Dios y en obedecerlo. Y eso es a través de la palabra, la Biblia. Ese es el manual de vida, ahí está escrita muchas cosas. A mí me habla mucho la palabra. Pero son muchas cosas, la palabra de Dios, las prédicas en la iglesia, los líderes, nuestros padres, nuestros guías espirituales, etc. También la oración. Cuando entramos, nos rendimos, entramos en ese tiempo de oración y guardamos silencio, porque es que a veces entramos en la oración y es hable y hable y pida y es bien que nos desfoguemos delante de Dios, pero también hay un tiempo de escucharlo. Listo, ya me desahogué, ya estoy aquí en el trono de la gracia, Señor, me está pasando esto, mi familiar, mi amigo, mi compañero, etcétera, etcétera, mi trabajo, etcétera. Ahora, Señor, me rindo delante de ti, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu dirección. ¿Qué debo hacer en este tiempo? ¿Cómo debo tomar esta decisión? ¿Cómo sería estar sano, Señor? ¿Cómo sería poder hacer crecer mi economía?
Esos son los tiempos y las preguntas que Dios te va a responder, y guardar silencio y esperar o leer la palabra mientras Dios nos está mostrando su voluntad perfecta. Aprendamos a escucharlo. Hagamos un ejercicio de oración bien hecha. Confiemos y estemos dispuestas a obedecer, pues el Señor va a disponer todo para darnos esa instrucción precisa, ese consejo sabio, esa bendición, ese milagro maravilloso, y para que obtengamos el mejor fin para nuestra bendición. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos o quiere decirnos a través de la situación por la que estamos pasando ahora? Es una buena pregunta. ¿Qué es lo que Papá Dios quiere enseñarnos a través de esto que estoy pasando, a través de la enfermedad de mi familia? ¿Qué es? Yo quiero entenderlo, Padre. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo conducir? Qué bonito, ¿verdad? Vamos a entrar en nuestro tiempo de oración. Tendrás muchas preguntas y es una buena oportunidad para que ahora, rendido, humillado delante de Dios, reconociendo esa grandeza, haz ese cuadro mental que te acercas a esa zarza ardiente espiritual que no se consume, que es la presencia de Dios, que es su luz admirable, que es su fuego que nos calienta en medio de dolor, tristeza, desolación, impotencia, inseguridad, etc. Y coloca ahí, derrámate delante de Él, pero también busca ese tiempo, ese espacio para que Dios nos traiga la respuesta. Tal vez es en el momento, tal vez vas a leer esa palabra en la Biblia, tal vez en el momento no la entiendas, pero más adelante me ha pasado. Me llega, leo el versículo y Señor, ¿qué me quieres decir en esto? ¿Cómo lo puedo aplicar en este instante de mi vida? Quedo atenta a Dios. Y en el transcurso, claro, era esto. Entonces, estar muy dispuestos a obedecer, a seguir su instrucción, porque así vamos a obtener la victoria. Vamos a seguir hablando de Moisés. Después de todo eso, recordemos cómo Él se empoderó, cómo fue y cumplió la misión de sacar al pueblo de Israel de Egipto, y que no fue fácil pasar a toda ese millares de gente saliendo con él, animales, mujeres y niños, y pasar 40 años. No fue fácil, pero Dios lo respaldó. Tenía la columna de fuego que los calentaba en la noche, tenía la nube también que los guardaba del sol abrasante del desierto. Podrías verte en esa situación, pero Dios siempre está acompañándonos. Dios tiene un ejército grande, poderoso, maravilloso, su misma presencia acampando alrededor de nuestras circunstancias no tan fáciles, para guiarnos en ese camino y encontrar la victoria. Qué linda palabra. Entremos en nuestra oración. Vamos a colocar en el altar aquí las personas que se encuentran enfermas, la hija de la señora Odilia. Creemos firmemente, Padre, que ya tú estás haciendo obra en esa niña, jovencita, hermosa, con un futuro prominente, especial, si se rinde delante de ti. La entregamos en tus brazos. Señor, haz la luz y la llena de tu espíritu en su corazón. Señor, dale la fortaleza a esa madre, la unidad perfecta en esa madre e hija, el amor precioso que la salva, que la saca de esa situación, que ellos puedan ver esa zarza espiritual ardiendo en su corazón y la respuesta y el camino verdadero, Dios. Entregamos a Jimmy también, gracias por lo que estás haciendo, has cedido, vienes cediendo en delante de ti. Señor, ábrele esas puertas. Ten misericordia de cada uno de nuestros errores, Dios, y muéstranos tu luz admirable. Bendícelo. Oramos para una puerta de trabajo para ese joven, que le incentive a ocuparse y tener los recursos que necesita, Padre, para su progreso. Entregamos la vida de la señora Rosalba Venegas. Gracias por lo que estás haciendo en su salud. La declaramos sana, sus pulmones, sus bronquios limpios,
de todo virus, de gripa, de toda obstrucción. Señor, que tu oxígeno celestial sea inyectado en sus células, en su cuerpo. Señor, queremos verla fuerte, sana, vigorosa. Gracias por eso, gracias por esa zarza que arde en su corazón. Y puede escucharte, verte y seguirte en el nombre de Jesús. Oramos por Harold Londoño. Señor, lo colocamos aquí en el trono de tu gracia, en tus brazos. Señor, límpiale su dolor, sus heridas, su enfermedad, esa enfermedad que cortamos en el nombre de Jesús. Un joven con todas las energías para seguir adelante, Padre, y minadas por la enfermedad, pero cortamos esa enfermedad en el nombre de Jesús. Te damos gracias por lo que estás haciendo en su vida, Dios. Gracias porque le das una mente lúcida, un corazón dispuesto, fuerzas, vigor en sus huesos, en sus músculos, en sus tendones, en su aparato respiratorio, Señor. Sus bronquios, pulmones, en sus células renovadas, llenas del poder de la vida, de la salud, para todos ellos que hemos nombrado, Señor. Y si tú tienes ahí un familiar, esta oración también es para él, aquellos que se encuentran enfermos, dolidos, cansados. Dales vigor. Nosotros menguamos y que tú crezcas con tu fuerza y tu poder, Señor. Y un ejército acampando alrededor de nuestras vidas, protegiéndonos de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad, Señor. Haznos inmunes, porque somos los hijos de tu gloria, Padre. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Gracias por Arca Internacional, gracias por las familias que vienen y confían en nosotros, que hayan matrículas constantes, que entre los recursos que se necesitan, abundantes y multiplicadores, para hacer la obra preciosa en ti, mi Señor. Que la zarza espiritual siga ardiendo en el centro de esta empresa, en el nombre de Jesús. Te amamos y te bendecimos y te glorificamos. Amén y amén.